Buenas noches, bienvenidos a Las Luces de la Ciudad, aquí en 7 Televisión. Hoy tendremos nuestra tertulia con Laura Teruel, profesora de periodismo, y también con Domi del Postigo, que ya saben que conduce en Canal Sur Radio las mañanas de los fines de semana el programa Días de Andalucía. Nuestra tertulia, muchos asuntos de actualidad, la pandemia, el posible alivio de las restricciones, la actualidad política, muchas cosas. No faltarán nuestros columnistas, en esta ocasión Fernando del Valle de ABC Andalucía y también Curro Troya. Sin duda traen mucha sal sus columnas, sus textos. En nuestra sección Un Malagacón, ya saben, la entrevista, tendremos en esta ocasión a Francisco Florido, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos. Saben ustedes que estos profesionales, con motivo de la pandemia, del virus, se han convertido, en mucho más que unos sanitarios, también en unos confesores, en unos ayudantes, en una primera barrera también junto a los centros de salud para todos estos problemas. Con él conversaremos. Pero antes de todo esto, antes de este extenso e interesante menú, nuestro punto. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha puesto ya fecha para el fin de la pandemia y el inicio de los viajes, final de mayo. Será entonces cuando la costa pueda recibir ese maná que es el turismo. Las reservas en EasyJet para venir a España, por ejemplo, se han disparado. Hay que prepararse, reabrir hoteles, poner a punto la industria turística, para que en julio, quizá agosto, la vida pueda ser más o menos normal, o al menos económicamente eficiente. Claro que para eso también tenemos que estar aquí sanos y, a ser posible, vacunados. La vacunación en Andalucía, por muchas idioteces que nos digan y propaganda que hagan, va a paso de tortuga coja, ciega y boba. En el resto de España no va mejor el asunto. No llegan las dosis con fluidez, pero el bananerismo autonómico y la falta de preparación logística, de previsión, tampoco ayuda. Desesperante. Con todo, confiemos en que la vacunación coja velocidad de crucero y esa inmunidad del rebaño dócil que somos arribe pronto. La Junta revisará a la baja las medidas restrictivas el 3 de marzo. Todo parece ir encaminado a la desescalada. Con todo, hagamos un último esfuerzo. Puente de Andalucía y Semana Santa, de cierto recogimiento. Los veranos siempre llegan. Lo importante es que los veamos. Bueno, ya sin más dilación, después de nuestro punto y de que les presentara el menú de esta noche, vamos al tiempo de tertulia. Como les indicaba, tenemos hoy a Laura Teruel. Buenas noches, Laura. Buenas noches. Un placer que estés aquí. Pues sí, la verdad es que sí. Así nos vemos, nos ponemos al día, porque la situación es desesperante. Si no pero nos desahogamos. Y Domi del Postigo. Domi, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por... Qué bien te veo. Bueno, porque tú tienes una vista de lince, o sea... Oye, os veo muy bien pese a la Semana Blanca, ¿no? No sé cómo lo lleváis. Yo me cisco en la Semana Blanca. Pero bien, ¿no? Absolutamente. Mal invento Ten en del cuenta demonio. que he escogido el verbo ciscar, tan español como su sinónimo, por detalla la elegancia de tu audiencia. Cansado, ¿verdad? Yo cansada, la verdad. Entiendo el motivo, esto de cuadrar las semanas laborales para el profesorado y para el alumnado, pero se hace larguita y difícil de conciliar. Además que no, con esto de la pandemia y eso, pues claro, hay muchas menos actividades, lógicamente, no hay campamentos y los parques los siguen críos cerrados. En casa, los parques cerrados, eso es una batalla de Laura, de todos los que somos padres, es una batalla que tenemos personal. ahí. Claro, bueno, depende de qué edades tengan los hijos, tú lo sabes también, porque estás parecido en parte a los míos y tal. Es que depende, ¿no? Pero como las circunstancias no sean las oportunas... Bueno, mucha gente con teletrabajo también tiene la oportunidad de verlos más, de tenerlos más ahora, que ellos en casa y el que teletrabaja también, pero... Hombre, cuando teletrabajas y tu niño te dice papi 70 veces mientras estás intentando trabajar... Mira, no nos engañemos, esto no tiene mucho sentido. ¿Se cede y se le da el móvil? ¿A la cuarta o a la quinta? No tiene sentido. ¿Cuándo nos devuelve el móvil el niño? Among Us. Pero que no tiene sentido. Lo que dice Among Us es un juego que está muy de moda en videojuegos. No tiene sentido de verdad. No puedes, o sea, las estructuras fundamentalmente institucionales, etcétera, deben estar acordes a la sociedad a la que sirven, ¿no? Entonces, que no se nos acuse de decir que es que queremos aparcar a los hijos en los colegios, que no es eso. Se trata de que ni los hijos ni nosotros paguemos las consecuencias de una decisión que va contra
que puede ser mejor o peor nuestra sociedad, pero contra el reloj de nuestra sociedad, ¿no? Que se ha ido quedando antigua, porque hace muchos años fue porque en Sevilla había una semana de vacaciones con motivo de la feria en abril, claro. Y cada provincia lo hizo de una manera, o antes había Semana Blanca en casi todas, pero ya solo en Málaga ya se ha quedado. Se puede repartir, las vacaciones de Navidad, por ejemplo, sin embargo, fueron ciertamente cortas. Yo creo que el 22 todavía hubo colegio, que otra vez el 21. Claro. Pero tú necesitas un tiempo previo, además para planificar, ¿no? Pero es que ahora estamos a un mes, tenemos las vacaciones de Semana Santa. Esto de verdad es de locos. O sea, lo que muchas familias hacen es que o la madre o el padre se piden vacaciones, creo que es lo que hace todo el mundo. Pero para eso hay que poder, Laura. Pero bueno, y lo que implica es que sacrificas tus vacaciones de verano, que yo creo que son mentalmente necesarias en esta situación tan agotadora, para tener un día para estar con los niños y no tener que dejársela a las abuelas, ¿no? Entonces, bueno, es un parche que solventamos como podemos. Y en COVID más, ¿eh? En pandemia COVID mucho más y mucho peor, ¿eh? O sea bueno, pues hablando de suena mi teléfono de fondo, no sé si está entrando en el... Supongo que este comentario te ha están generado... informando en vivo y en directo, así son nuestras fuentes de información, inquietas, nuestra audiencia. Hablando de semanas, y tú, Domi, ya hablabas de la Semana Santa, que también está próxima. ¿Qué os parece este pequeño, creo yo, subjetivamente, esta pequeña euforia que empezamos a vivir? Los datos bajan, la incidencia ya está en 200 y pico por 100.000 habitantes... y ya la Junta habla claramente de que el día 3 de marzo podría haber una revisión de las restricciones a la baja, ¿no? Una ampliación de horarios e incluso de la movilidad. Bueno, seguimos con una dualidad en las comunicaciones. Por un lado hay mensajes a la estructura económica que se está viendo afectada por la pandemia, y por otro lado hay mensajes a la población en general con criterios sanitarios. Estamos viviendo la infección, o sea, quiero decir, hasta que no tengamos una tasa importante de vacunación que se sume, de esto no se habla, pero que se sume a la cantidad de personas que ya han pasado la enfermedad, asintomático o no, y han sobrevivido y tienen anticuerpos, ¿no? O tienen unas células T fantásticas, que si quiere de eso podemos hablar, que es muy interesante, y han podido sin necesidad de desarrollar anticuerpos con el virus. Esa suma, cuando sea lo suficientemente alta, nos dará criterios objetivos para que podamos tomar decisiones económicas sin estar pendientes de las restricciones sanitarias. Mientras que eso no ocurra, seguimos con una dualidad de mensajes y tratan de equilibrar una situación que empieza a ser verdaderamente insoportable. La del daño que hace la economía, el virus del hambre, como yo digo, y la del daño que está haciendo el virus en la salud. Claro. Es que estoy de acuerdo en que es difícil y lo hemos dicho aquí muchas veces, entendemos el papel tan complicado que tienen los representantes políticos ahora, porque tienen muchos públicos a los que dirigirse y los intereses son supuestamente el mismo, pero pragmáticamente opuestos, ¿no? Málaga ha bajado de los 250 casos cada 100.000 habitantes, hemos salido del riesgo extremo, pero eso no quiere decir que ya esté todo bien, es que son 230 casos cada 100.000 habitantes, que sigue siendo 180 casos más de lo que la OMS recomienda para bajar un poquito el nivel de restricciones. Y luego pensemos en lo que ha pasado de enero hasta aquí. Las restricciones no han sido tantas o no han sido tan duras para lograr una mejora tan buena, estimo yo, ¿no? No poder cambiar de municipio, que a las 6 cierren las tiendas, o sea, son unas medidas muy asequibles, muy conciliables con una vida normal, que nadie entienda que no hay que hacer renuncias porque hay que hacerlas, para los resultados tan buenos que se han obtenido. Entonces a mí me produce miedo el que diga esa dicotomía que el presidente dice, el día 3 revisamos y da a entender que se va a abrir mucho la manga, y a la vez dice no vamos a desescalar de una manera alocada, creo que ha sido la expresión, ¿no? Yo no sé cómo se pueden hacer las dos cosas a la vez. Yo creo que en este tira y afloja del Gobierno central y las autonomías, desde que se acabó el mando único del estado de alarma, ha faltado esa severidad de algunas medidas o esa valentía para tomar decisiones, y creo que esta va a ser una vez más la que en este caso Moreno Bonilla sigue intentando tentar a los dos, ¿no? Tanto a la libertad de mejorar las restricciones como a controlar el virus. Realmente yo creo que es que ha sido tan sencillo, o al menos mi percepción ha sido coste-beneficio de contener la pandemia, que no entiendo por qué no se intenta controlar un poco más, ¿no? Yo le preguntaba a la concejala Elisa Pérez de Sile
que lleva turismo, hostelería, si estaban pensando en salvar la Semana Santa, y me decía que no, que van a intentar ayudar al turismo, ayudar a la hostelería, pero que no se va a descuidar la sanidad. O sea, me seguía en esa ambivalencia que yo realmente estimo muy complicada, cuando creo que simplemente alargando el periodo de restricciones un tiempo prudencial más, tal vez un mes, conseguiríamos bajar lo suficiente para abordar la primavera con una mayor tranquilidad y no dar por supuesto ya que va a venir una cuarta ola. Es que me parece tan de bajar los brazos, tan pero lamentable. Además es que nos someten un poco a unos vaivenes psicológicos grandes, porque no hace mucho las autoridades estaban todas diciendo que íbamos a pasar semanas muy malas, semanas muy duras, y de repente, que yo no sé si han pasado tantas semanas, de repente los indicadores son todos a la baja, ya se habla de desescalada, se pone el 3 de marzo como fecha en el horizonte. Parece que lo que se quería era evitar los desplazamientos en el puente, y ya veremos después. Entonces, eso va y viene psicológicamente también. Estamos exhaustos, por no decir otra cosa, ¿no? Es que esto es lo que nos ha tocado vivir, José María, es que esto es lo que nos ha tocado vivir. Y a algunos lo que les ha tocado morir. Ayer otra vez 24 muertos, claro, solo en Málaga. O sea, claro. Esto, cuidado, que esto, de verdad, esto es muy serio, es tremendamente serio. Y veremos a ver ahora ese paquete de 11.000 millones que dice el presidente del gobierno, etcétera. O sea, que se va a ir sumando al agujero que, pese a que siempre es poco, y a ver si está bien enfocado en la dirección en que se riega con ese dinero, eso ya lo veremos, pero ya es un agujero formidable de dinero público. Entonces va a haber que tomar una serie de medidas que van a condicionar nuestro futuro inmediato cuando todo esto pase. Entonces, yo creo que a la gente se le habla demasiadas veces con un paternalismo que a mí me enerva. A lo mejor hay gente que lo merece. Yo estoy seguro de que otra mucha gente no. En todo caso, nunca es productivo. Nunca. O sea, hay que decir la verdad cuando la verdad afecta a tu presente inmediato y está condicionando tu futuro. Vamos a decir la verdad. Pero insisto, aquí hay dos verdades. Una, el daño que está haciendo el bicho a la economía, y otra, el daño que hace el bicho directamente a las personas que incluso han perdido la vida y la siguen perdiendo. Cuidado con hablar en pasado, porque llevamos hablando en pasado desde el primer confinamiento. O sea, incluso he visto al presidente Sánchez que asumió un mínimo de autocrítica a la hora de decir que desescalamos demasiado rápido, sí, ¿no? Pero sí, todo ha sido como muy evidente. Pero cuidado, no es que haya sido muy evidente para criticar al que no es de tu partido, sino para nosotros mismos ha sido muy evidente como ciudadanos y ciudadanas. Si sabemos cómo funciona esto, sabemos qué nos está pasando, sabemos qué frena al virus, sabemos qué le da velocidad de propagación, si lo sabemos todo, y también sabemos cuál es el daño que está haciendo en un sector económico, y también sabemos las cifras diarias de fallecidos y de ingresados en nuestros hospitales. Y sabemos que el ritmo de vacunación es un poco desesperante también. Bueno, hacemos lo que podemos. Europa, exacto, sí. Yo vi ayer el porcentaje, está Andalucía en el 90% de vacunación respecto a lo que... O sea, y también se hacen unas... Yo creo, no sé si tienes o has entrevistado ya al presidente del Colegio Farmacéutico. Muy bien, pues pregúntale por favor por la importancia de vacunarse, de hacerlo siguiendo lo antes posible el calendario cuando nos vayan a llamar en función del grupo de personas que nos toca, por edad o por profesión, y que todas las vacunas, sean de la farmacéutica que sean, todas son necesarias. Pregúntale, por favor, para que alguien que sabe... Me consta que tiene una cruzada profesional y científica, por favor, claro, como no podía ser de otra manera, en pro de las vacunas. Bueno, de la que te toque. Bueno, yo es que me he quedado alucinada, por donde... Es que me gusta escuchar a Domi, me gusta escucharte y me gusta responderos, pero es que me he quedado alucinada. Ahora te respondo, Domi, que he leído que los policías no se querían poner una vacuna determinada. Yo creo que por una parte la ejemplaridad de las fuerzas públicas, de los trabajadores públicos, ha sido incuestionable durante la pandemia, pero estos comentarios casi de niño caprichoso a mí me dejan absolutamente desconcertada cuando todas las vacunas funcionan y son efectivas, y ojalá ojalá hubieran llegado para la gente que más lo necesita, que para mi criterio y para el criterio cuando se hicieron los grupos de vacunación eran las personas mayores, pero como no están probadas las personas mayores, se le están poniendo al profesorado y a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Entonces, yo creo que tenemos que estar agradecidos cuando nos toque,
porque es que no hay suficientes para todo. Si se la van a poner a ellos antes, no puedo entender esta pataleta de niño pequeño, la verdad. Y dicho lo cual, hablaba Domi sobre el resultado que está teniendo la vacunación, ¿no? Es que es tan incuestionable que está bajando las cifras de personas mayores de residencia en los hospitales, y eso es positivo sentimentalmente, pero es positivo si queremos también económicamente, porque esas personas requieren un tratamiento costoso, largo, y acaparan desgraciadamente las camas de los hospitales. Entonces, los resultados son tan buenos que yo no entiendo cómo se puede criticar cualquier vacuna. No lo acabo de entender y me enerva las críticas a cualquier procedimiento de vacunación. Lo refrendaremos con él, con Francisco Florido, presidente de los farmacéuticos malagueños, pero claro, todos nos ponemos a mirar cómo es la vacuna que nos va a tocar, ahora que ya se va diciendo por tramos de edades, ¿no? Que nos llamen, por favor, que me llamen, la que me toque. Pero es que incluso la de AstraZeneca, que va a ser la que se administra a los de 45 a 55, decían que podía tener una efectividad del 80 o no sé qué. Y los farmacéuticos... y los claro, pero esa es la efectividad que tiene, por ejemplo, la de la gripe, y es perfecta. O sea, para que no se crea nadie que eso significa que no va a valer a un gran porcentaje de la población si se la administran. Hay que vacunarse, o sea, ojalá. Y somos pro vacunas total. Bueno, vamos a escuchar ahora al primero de nuestros columnistas de esta noche, a Curro Troya y su Ar de Troya. El asunto se llama Nutri-Score. El caso es que el Ministerio de Consumo se ha propuesto imponer una nueva normativa de etiquetado de productos alimentarios para transmitir una supuesta mejor información sobre su calidad nutricional. La gracia viene cuando uno enfrenta la etiquetita de marras del aceite de oliva con la de los Chocapic u otras fórmulas ultraprocesadas de desayuno. Entonces uno descubre que esas cajas de cartón rellenas de pienso mañanero son mejores que nuestro aceite de oliva. Déjenme que les recuerde que Andalucía aporta el 76% de la producción de aceite de oliva de España y casi el 30% del volumen mundial. Así las cosas, Elías Bendodo vio el filón político y decidió abrir brecha con una campaña en las redes, aprovechando el ayuno y abstinencia del miércoles de ceniza, para darse un lingotazo de jamón y oro líquido al grito de "yo, aceite y jamón". Un día después, fueron numerosas instituciones de la comunidad científica las que se manifestaron contra los dislates del Nutri-Score por la falta de reconocimiento del aceite de oliva virgen como alimento saludable. Según los investigadores, el sistema no ha demostrado de forma fehaciente y con garantía científica que sea beneficioso para la salud pública. Pero dicen más. Para ellos, el sistema que implanta el ministro es un argumento negacionista del calentamiento global. Chúpense esa. Para colmo de males, el alcalde de Málaga, sin competencia, oficio ni beneficio en este polémico entierro, decide entrar en juego. Acoge en la casona al titular de Consumo y se pone de su lado para hacer de abuelo cebollete y decirle al consejero de presidencia de la Junta de Andalucía que no sabe de lo que habla. A cambio, el Yayo Paco consiguió que el ministrillo de la izquierda comprometida escurriera el bulto en el asunto del mamotreto del puerto que él pretende perpetrar. Es decir, ha sido un te cambio patadita a Bendodo por un olvida tu compromiso anti-rascacielos. El sainete que les describo sería divertido si solo fuera el guión de una comedia de Paco de la Torre, de Paco Martínez Soria. Pero en medio de una durísima crisis económica, parece que algunos creen que es el mejor momento para jugar con nuestra industria agroalimentaria. No les extrañe que arda Troya. Aquí estamos ya de nuevo, no hemos dejado de hacer tertulia, créanme que ha sido muy interesante también, pero una vez oído a Curro Troya con sus hallazgos y su punzante ironía y sus datos, que se hacía eco de esa polémica, ¿no, Laura?, del marcador del semáforo para los alimentos que va a poner Europa, el Nutri-Score, en el que han polemizado el ministro Garzón y Elías Bendodo, pero parece que el alcalde le da un poco más la razón al ministro. Ayer estuvo el ministro en Málaga y el alcalde se mostró por lo menos conciliador. Sí, que parece que al alcalde, cuando le explica las cosas, el hombre lo entiende.
Bueno, a mí escucho a Curro y siempre me genera opiniones y creo que es lo bueno de nuestro compañero, ¿no? Yo en este caso, después de escuchar, más que escuchar, después de leer un hilo que me parece ejemplar, sinceramente, por el ministro Garzón sobre el índice, me quedé mucho más convencida. Yo un problema que sí que me preocupa, el del sobrepeso, sobre todo infantil, me había informado mucho y he visto que el índice está aplicado en Francia, en Alemania, pero también en países como en Chile, y el resultado es muy satisfactorio. Entonces yo creo que no se puede demonizar ningún avance que suponga que la industria se tenga que poner las pilas. Oye, pues que se pongan las pilas, ¿no? En realidad, a mí la polémica del jamón me ha parecido un poco no muy impostada, porque cuando ya te informan, lo que viene a decir el índice es que te compara alimentos compuestos entre sí, los cereales entre sí, las galletas entre sí, para que si te quieres comprar un día una caja de galletas diga, ah, pues esta tiene más o menos azúcares. Pero los alimentos que están hechos de un solo componente, como el jamón, el aceite de oliva o los huevos, no vienen etiquetados, no van a tener el índice de Nutri-Score. Entonces, era falaz de raíz esa comparación que hacía Bendodo, que no sé de dónde se la ha sacado, diciendo que el jamón iba a tener una E y las galletas una A. Eso no va a ser así, porque no se puede comparar entre sí. Entonces, me parece que el hilo de Garzón es formalmente muy correcto, técnicamente muy correcto, y que cualquiera que se lo lea con un poquito de ganas entiende que es una medida que viene a obligar a la industria a ponerse las pilas y ofrecer un producto más saludable para que sea competitivo. Entonces yo creo que el Ministerio de Consumo hace bien preocupándose por la alimentación e intentando que se baje, como va a hacer Garzón aquí, que por eso vino, la obesidad infantil, ¿no? No le veo ningún problema, y creo que fue una polémica artificial, alimentada, nunca mejor dicho, por un consejero que quería parecer más andaluz que nadie por reivindicar el jamón, cuando el Ministerio jamás ha criticado el jamón. Y que lo haga, vaya, y que lo haga. Se simplificó mucho, ¿no? Porque parecía que oía a alguna gente y parecía que el ministro estaba contra el jamón y el aceite. Eso no es nada sensato, ¿verdad, Domi? Estar contra el jamón y el aceite. Que no iba de eso, jamás, esto. Jamás. Los franceses iban a sacar el queso, por cierto, de sí, este sistema. Un matiz. No lo van a tener, decías. No, si quieren, sí lo tienen. Si quieren, pero... Sí, si quieren, sí lo tienen. No es claramente obligatorio, no pero lo todo el mundo que quiera puede tener su etiqueta Nutri-Score. Bueno, que en general es opcional incluso para las galletas. Bien, pero que lo sepas, pero que sí pueden tenerlo, como has dicho. Además no lo van a tener, sí pueden tenerlo si quieren. Por ejemplo, un producto que considere que la información de la etiqueta Nutri-Score le beneficia desde el punto de vista de su estrategia comercial, obviamente, pues lo adoptará y lo pondrá en su envase. Y es lógico. El problema está que si lo tiene un producto de los que han sido censurados en esa comparativa nutricional, pues claro, si no le beneficia y le perjudica, pues obviamente, por un lado no lo tiene y por otro lado, si lo tuviese, le perjudicaría. Hay una presión ahí de los productores de algo que forma una parte fundamental, no nos engañemos, de la economía agroalimentaria de nuestra comunidad autónoma. Bueno, pero lo que está claro es que los productos en España están convenientemente certificados y etiquetados, y esto es una idea de la Unión Europea, digamos, un semáforo muy visual, que también de colores, que también atiende a que si el consumo es muy continuado y si hay un exceso de algún producto, por ejemplo, se decía que el jamón era por la sal, o sea, que se puede también suavizar, que no es por tiene sal, porque ha sido salado cuando el jamón obviamente se cura en el proceso de curación. Pero el jamón también tiene grasa, una grasa que está riquísima, mucho, pero es oro líquido. Y el aceite es una grasa vegetal, pero es una grasa que tiene menos saturación que el animal. Bueno, en todo caso, que todo tiene, vamos a ver, que hasta los medicamentos tienen sus efectos secundarios probables, pero tenemos que alimentarnos. Y tienen cosas muy buenas los alimentos, depende de qué alimento, y otras, incluso a veces hay alimentos maravillosos que tienen cosas muy buenas, pero nosotros, por defecto, pues tenemos algún problema en digerirlos, ¿no? Como puede ser la lactosa o el gluten, etcétera. O sea, la alimentación es cuestión de conocimiento como todo, y está muy bien que vengan a informarnos. Pero es verdad que un colorcito, cuando tú vas al supermercado, se te va a quedar de manera inmediata. No vas a estar pensando si lo vas a comer mucho. Es rojo, claro, es que eso es así. Y los productores lo saben, José María, Laura, lo saben. Lo saben. Bendodo ha salido a defender los intereses de la industria alimenticia española, que bueno, está en su derecho a hacerlo, pero creo que Garzón tiene que defender el interés de los consumidores, que somos las personas de España. Entonces, yo creo que Garzón ha hecho su papel. Y el ministro que sea. Bueno,
pero como estamos hablando de No digo, y el Garzón, ministro de Consumo que sea. O sea, que es que muchas veces, o sea, el ministro de Consumo no debiera depender a la hora de defender a los consumidores del partido que tiene detrás y los intereses que con determinados sectores ese partido pueda tener. Todos deben defender a los consumidores, todos deben defender a los ciudadanos, todos. En ese sentido, yo te doy toda la razón y además entiendo que me parece interesante y es una propuesta interesante que la Unión Europea ha hecho. Es una propuesta interesante y se está llevando a cabo, efectivamente la han adoptado algunos países. A mí me gustaría que España la adoptara también. Ahora, ¿cómo encontramos el lenitivo para que alimentos que son de primera categoría, forman parte de nuestra cultura fundamental y de nuestra economía, esos colorcitos, cómo encontramos el lenitivo, de qué punto, de qué posibilidad legal podríamos hablar que complemente el colorcito? te digo que lo que decía el hilo del ministro, Populismo alimenticio. Claro. yo creo que le pongan Hombre, el por rojo, amarillo y supuesto. rojo, ¿no? La bandera directamente. Ahora, respecto a la política, vamos a ver, primero, yo creo que el alcalde nunca ha tenido demasiado problema en aprovechar una coyuntura que no tenga que beneficiar necesariamente a Elías Bendodo. Punto uno. Muy elegante. Punto Sí, uno. ha sido muy elegante. Punto dos. Domi, digo. Punto Sí, dos. sí, sí, sí. Punto dos. Hombre, considero que desde el punto de vista político cualquiera de estas anécdotas pues son utilizadas como arma arrojadiza ya está. O sea, es que El alcalde también es una persona que se distingue bastante por sus buenas formas y ya que tiene al ministro Garzón en el ayuntamiento y comparece junto a él en rueda de prensa, tampoco es plan de putearlo por el sistema de etiquetado, ¿no? Ay, pero fantástico. Pero que quiero decir que ya de paso, si le puede dar una pequeña torta al presidente de su partido, Elías Bendodo, pues se la da, porque al alcalde esas cosas le gustan. de hecho, yo no sé si el síndrome de Estocolmo del ministro Garzón, porque la elegancia del alcalde conlleva unos usos y envolturas que acaban muchas veces, como la araña a su presa, con mimo y detenimiento, preservándola hasta el día de la fagocitación. Quiero decir, no sé hasta qué punto el ministro acabó envuelto en el encanto y en la insistencia del señor de la Torre, porque luego hizo un comentario que de alguna forma parecía que venía a apoyar algunas ideas para el desarrollo, otros piensan desarrollismo de la ciudad, que podía incluso entender la construcción de la Torre del Puerto. Lo vamos a ver ahora mismo, porque lo vamos a dejar en alto aquí. Venga. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Pues retomamos nuestro programa, esta tertulia, ya saben, con Laura Teruel y Domi del Postigo, como les decía antes, con ellos conversamos en este auténtico referente de la actualidad, que es las luces de la ciudad. Domi, estabas hablando de la visita de Garzón a Málaga para explicar este experimento sobre la obesidad infantil. Málaga va a ser pionera, se va a implementar aquí, como dicen ahora los cursis, una iniciativa. ¿Alguna maldad? ¿No? O sea, vamos a ver. Dices, más. ¿Alguna más? Sí. O sea, vino Garzón a ver qué tal sería trabajar en la Casona del Parque, Hombre, por se ha ido ejemplo. Eduardo Zorrilla, nuevos liderazgos. Bueno, a propósito, muy interesante también, y desde aquí reiteramos el abrazo de cariño y de despedida política a Eduardo, muy interesante también que Eduardo Zorrilla acompañara todavía, evidentemente, a Garzón, Alberto Garzón. Interesante también, los dos son malagueños, es que ahí, fíjate, se daban muchas cosas ahí, ¿no? Y algún comentario también de Eduardo Zorrilla, que también ha salpimentado el encuentro, ¿no? O sea, todo esto, y veremos a ver, no sé, veremos a ver si esto da... Tú hablabas de que el alcalde con su amabilidad envuelve muchas veces a su interlocutor, ¿no? Y que Garzón pudo padecer cierto síndrome de Estocolmo, incluso cuando le preguntaron por la Torre del Puerto.
Claro, yo creo que a lo mejor en el Consejo de Ministros obligado que tendrá que detener o no ese proyecto, a lo mejor de pronto él tiene algo que decir. Pero es que además utilizó la palabra proceso, que está muy bien, porque él dijo respecto a la Torre del Puerto, que tiene que ser autorizada finalmente o no en el Consejo de Ministros, Garzón dijo, no quiero interferir en el proceso con una opinión personal, o sea... Bueno... Está bien medido. Está muy bien medido. Es que yo creo que la noticia... Fue muy ministro, ¿no? Es que yo creo que la noticia es que un ministro de Unidas Podemos mida tanto sus palabras. Yo lo veo fantástico. Hemos tenido una controversia porque en el Ejecutivo hay una manifiesta relación mejorable, ya que voy a intentar tener el nivel de comedimiento que tiene Domi, porque los ministros y ministras de Unidas Podemos pues son muy proclives a hacer declaraciones muy pensando en el titular y menos en guardar los problemas de puertas adentro, ¿no? Entonces yo creo que Garzón ha tenido una respuesta aséptica, medida quirúrgicamente, se ha puesto la chaqueta de ministro ya, y no ha querido meterse en algo de manera pública. Yo... tal vez porque me ha parecido tan insólito que un ministro de Unidas Podemos sea comedido en sus palabras, creo que era donde tenía que estar. Ahora creo que en el Consejo de Ministros que obren en coherencia con lo que ha defendido Unidas Podemos en todo este tiempo. Pero a mí no me ha parecido mal que el ministro, de hecho casi podía ser un ejercicio de simpatía, como habéis dicho, con Paco de la Torre, en intentar agradarse y tener un trato muy cordial, que ambos lo tienen. Pues incuestionable el trato tan estupendo que tiene nuestro alcalde en las cortas distancias, y creo que Garzón se ha visto probablemente seducido, pero yo creo que es bueno para la estabilidad del Ejecutivo que los ministros intenten mantenerse dentro de su área de responsabilidad. Yo creo que Garzón ha estado muy bien en sus palabras. También a lo mejor influye que a Garzón también le llueven tortas de todo tipo, por ejemplo, cuando habló del turismo, que dijo que era un sector precario y fue también muy mal interpretado y le llovieron todo tipo de invectivas, y también cuando habló, lo referíamos antes, de escaso valor añadido, efectivamente, cuando habló del etiquetado del Nutri-Score, del aceite y del jamón, también se le acusó de antijamonero, anti-aceite, anti-oleico. Claro, a lo mejor dijo, ahora hablo de la Torre del Puerto y me van a acusar ciertos sectores de antimalagueño, antiprogreso y anti todo, con el añadido de que el PSOE está todavía más o menos a favor. Le queda un cuarto de hora, pero más o menos... Y se le iban a decir también que venía, como reflejaba Laura, venía a ahondar en esas diferencias que hay en el Consejo de Ministros por todo tipo de temas, ¿no? Yo no valoro demasiado el comedimiento de Alberto respecto a la Torre, perdón, del ministro, respecto a lo conozco hace muchos años. Personalmente no lo valoro demasiado y no soy objetivo, quiero decir, porque todos los titulares, además, no hubiera vendido lo de la dieta. No, porque yo estoy en contra de la Torre del Puerto. No creo que no va a aportar nada a la ciudad de todo lo que se dice, ¿no?, a la larga, y que va a ser más bien va a finiquitar un valor añadido inmaterial que es muy potente como atractivo turístico para siempre, no solo para un momento determinado, ¿no?, que es el horizonte marino en esa... Y que utilizar el argumento de que como ya hay torres horrorosas en la Malagueta, se puede ahormar, pues bueno, pues venga, vamos a hacer la Torre del Puerto, y para ahormar con la Torre del Puerto hagamos una de 150 pisos en Antonio Martín, quiero decir, podemos ir ahormando por todo el litoral. Con esto no digo que esté, como tanto hemos dicho, en contra de ningún rascacielos, sino de que no esté ahí. Y me resulta muy curioso también que ahí no se quiso plantear el auditorio, porque se decía que no era el suelo adecuado, que había riesgo y que era como demasiado impactante, ¿no? Pues si el auditorio era impactante al lado de esto, que era casi Romo. Pero bueno, no voy a entrar. Quiero decir, entonces no soy objetivo. Luego tampoco me parece que ese comedimiento sea muy valioso. Pero sí es verdad que los ministros parece que necesitan un tiempo en darse cuenta, si no lo han sido antes, de que son ministros. Entonces, es verdad que... El vicepresidente que no se han dado cuenta todavía. No, pero además es una estrategia muy clara que parece ser que él tendrá muy claro que le viene muy bien con sus votantes. En todo caso, utilizar las instituciones, como han hecho todos, para beneficio de su uso partidista, siempre está mal y siempre es criticable. Ojalá que los ciudadanos lo entendieran y no solo se adscriban a que eso está bien hecho si es el partido que votan el que lo hace. Yo solo digo que el alcalde tiene un gran mérito envolviendo.
Es que creo que eso es en realidad lo que ha pasado, de verdad. Garzón consiguió lo que quería, que era vender el Nutri-Score, que el alcalde le diera la razón delante de la Junta, sin metérselo de la Torre. Es que si llega a decir lo más mínimo de la Torre, nuestro titular habría sido ese, ¿no? Por eso creo que fue muy inteligente y creo que es insólito dentro de un ministro de Unidas Podemos que no pise más charco de los que ya le toca. No seamos ingenuos, el alcalde no depende del voto de los productores de aceite y jamón, en la Junta sí, en parte, entonces no seamos ingenuos, es que también son responsabilidades distintas. Claro. Pero insisto, si encima además, pues eso no le viene especialmente bien al señor Bendodo, pues ya está. Hay otra al alcalde le vale. Hay otra derivada que ayer los periódicos la sacábamos, ¿no? Que es un poco la derivada política local. Estamos en víspera del Congreso Provincial del PP, el 7 de marzo, donde Elías Bendodo opta a ser reelegido y tiene 5.000 y pico avales. Hay intriga ahí, ¿eh? Sí. ¿A ti te gusta que haya un mínimo de disidencia? Es la del alcalde. El alcalde del 1%. El alcalde del 1%, Tú ¿no? lo escribías. Sí, es un poco a la búlgara, ¿no? A la malagueña. No tiene emoción esto. No tiene emoción ninguna. Bueno, ya lo fue en las primarias del PP, ¿no? No a nivel provincial, pero con respecto también a lo que defendía el señor Bendodo, también ya el alcalde fue una disidencia, ¿no? O también ciertamente al partido le va muy bien ahora mismo, está en la cresta de la ola, a pesar de los resultados electorales a nivel andaluz gobierna, es previsible que la militancia esté contenta con el señor Bendodo, por más que a nosotros nos gustara un poco de salsa, no lo vamos a negar. Porque la salsa es Nutri-Score periodístico A. Es totalmente apta, no sé si es amarilla. Pero, está el partido tan en paz que hay, y además es el objetivo de un partido, hay cargo hasta para los medios simpatizantes, no ya para los militantes, que están todos bien, ¿no? Claro, es lo que tiene, un... El poder. Claro, es lo que tiene haber accedido al poder, claro que sí. Entonces, Tiene mucho más que vender, imagínate cuando se produce lo contrario, ¿no? Como saben bien algunos que están intentando administrarlo a nivel nacional. Sí. Yo entiendo que están en la cresta de la ola y es difícil cambiar, pero yo creo que en cualquier partido la disidencia, si quiere en comedida, si quiere constructiva, siempre sana, y lo agradeceríamos tal vez todos. Claro, pero si no van a ir allí al Congreso a intercambiarse recetas de gazpachuelo en vez de... Claro, no tiene Bueno, vamos a ver qué receta nos trae Fernando del Valle, director de ABC Andalucía. Nací en Madrid, pero soy andaluz. Mi padre, malagueño, mi madre de Guadalajara. He vivido en Madrid y en Tenerife, también en Córdoba y ahora resido en Málaga. Y muy encantado siempre. Podría hacerme el interesante y considerarme de donde me saliera del píloro, denominarme apátrida o ciudadano del mundo, que es que mola un montón. Pero lo voy a decir, básicamente me siento andaluz. Y lo digo sin despeinarme, pero sobre todo sin que se me hinchen las venas al soltarlo. Llamadme tibio, pero ese es mi andalucismo. A veces hablo con la S, otras me la como, y claro, así estoy. A diario charlo con gente que abre las vocales como si se fueran a tragar la tierra, 1, 2, 3. Con otros a los que no se les cae el hillo de la boca. Con algunos que parecen murcianicos, hipote, con perdón. Y escucho musicalidades muy distintas que me hacen la jornada en general mucho más enriquecedora. Así somos, para hablar y para comportarnos, le pese a quien le pese. Por eso me subleva que en estos días señaladitos, cercanos al 28F, cuando deberíamos subrayar lo bueno de compartir una suerte de identidad común con un tipo de Ayamonte, de Vera o de los Pedroches, haya quienes traten de patrimonializar lo de sentirse andaluz basándose en un muy determinado tipo de acento. Por eso me indigna que en lugar de sentir orgullo por pisar la tierra que parió a Lorca, a Machado, a Picasso o a Góngora, algunos puristas se crean en el derecho de expedir carnés de andaluz. Por eso me cabrea la existencia de comisarios inadaptados que exijan un muy singular RH para acceder a determinados cargos de responsabilidad autonómica. Y que otros, en respuesta, azucen la bandera del victimismo eterno para ganar unas pocas perras o votos. Mi certeza de hoy, y para celebrar nuestro día, es que Andalucía seguirá siendo por siempre la resta de sus 8 provincias, no hay otra. Pero también que hay potencia suficiente en todos aquellos que huimos del aldeanismo cateto para avanzar gracias a lo que nos une, sabiendo que no somos más que nadie, pero juntos, y sobre todo si logramos alejarnos lo suficiente del campanario, tampoco menos. Bueno, retomamos ya nuestra tertulia después de oír a Fernando del Valle. Se aproxima ya el Día de Andalucía. Laura estaba proponiendo cierre del programa. Estaba proponiendo, ¿para qué lo voy a negar?, que cantáramos el himno.
Nos podría salir bien, Hombre, ¿verdad? es que tenemos un himno muy bonito. Muy bonito. Ahora Con nos han letra, co- además, ¿no? nos Como han, en español. nos han colgado un cartelón en la calle Lario al final, andaluces levantados, que yo respondo, perdón que no me levante, pero estoy mejor sentado, como decían en los carnavales, pero tenemos un himno realmente muy bonito, que se lo aprenden los niños en el colegio, y con una letra que me voy a poner un poco ñoña, pero que a mí me parece emocionante, ¿no? Muy emocionante. De ese sentido de Andalucía como foco cultural y de hermandad para el resto de España, ¿no? Entonces, yo estoy dispuesta, Domi, si tú te animas, No, Domi lo cantamos. Domi canta muy bien, Por eso además. nosotros hacemos aquí los coros. Muchas gracias. Si vamos a seguir con las pequeñas maldades, Nos va, a puedo... cantar, nos va a cantar un poco el resultado de ese sondeo del Centro de Estudios Andaluces sobre la identidad. No, la mayoría podemos español resumirlo, y andaluz. Podemos resumirlo, os digo para no cansar Sí. tampoco, porque es muy interesante, yo creo que nos define. Sí, está en el 80 y bastantes %, luego hay unos decimales arriba y abajo, en que toda la gente prácticamente de Andalucía se siente muy andaluza y al mismo tiempo se siente muy española. Es casi el resumen, ¿no? Para no entrar en otros parámetros, bueno, pues nos define, no pasa nada. El himno al que hacíais alusión, la letra de Blas Infante, etcétera, dice por España, o sea, por sí España y la humanidad. Bien. Hay una gran enseñanza en eso de que las identidades no son incompatibles. No, y esto debieran aprenderlo muchos. Sumar siempre genera oportunidades de futuro. Restar, aparte de divisiones que pueden acabar enconadas, reduce también esas posibilidades. Y eso en una comunidad, además, en la que muchas veces prima el sentimiento provincial y hay cierta desvertebración y hay rivalidades, ¿no? Y un poco de pugnas, pero parece que se sobrepone el sentimiento andaluz también ya sobre eso en ocasiones. Sí, yo creo que nos toca es el día, aunque insisto, podamos parecer un poco, o en mi caso un poco ñoña, de sacar pecho por la tierra a la que pertenecemos. Yo creo que Andalucía, entre los múltiples logros, tiene en su haber el haber sido capaz de conciliar un sentimiento andalucista, andaluz, que lo sacó y lo reivindicó cuando hizo falta, en el momento del Estatuto de Autonomía, o siempre que se toca nuestra cultura, nuestra lengua propia y la potencialidad cultural, tecnológica y social de esta tierra, pero a la vez el ser capaz de formar parte de un país sin ningún tipo de complejo. Yo creo que los complejos quedaron atrás y los que nos miran por encima del hombro son casi se cuentan con los dedos de una mano. Entonces yo creo que es una comunidad en la que esos dos sentimientos están perfectamente conciliados y creo que sin renunciar a las señas de identidad propia, ¿no? A diferencia de lo que sucede en otras comunidades, no hace falta irse a los extremos, en los que tal vez ambas facetas no estén tan igualadas, ¿no? Yo creo que eso garantiza un cierto equilibrio de Andalucía dentro del Estado y del Estado con Andalucía, que somos la comunidad más poblada y una de las más grandes, o sea, imprescindible. Además, Domi, tú que recibes en la radio, en tu programa, feedback de toda Andalucía, en unos momentos, bueno, como casi siempre en la historia, en la que no faltan tensiones dentro de la propia Andalucía, bueno, ¿no? La última que hemos conocido entre Jaén y Córdoba, ¿no? Que es una tensión triste, porque hay que tener mucho cuidado cuando se producen efectivamente esas tensiones que nacen espontáneas a la hora de tomar una decisión que viene determinada, supongo, por una serie de cosas a nivel estatal, como es el tener el centro logístico del ejército en Córdoba y no en Jaén, ni en ninguna de las 17 provincias de toda España que se habían postulado. Cuidado, que es importante decirlo también. Entonces, bueno, que venga todo lo que venga a Andalucía, que bueno será, ¿no? Pero claro, se producen tensiones porque hay necesidades. Y eso nos duele a todos porque sigue habiendo necesidades. Ha habido muchas mejoras, pero sigue habiendo necesidades estructurales. Y esto hace que sobre todo unas provincias y otras se encuentren distantes, no distintas, pero sí distantes en las necesidades que unas y otras tienen en mayor o menor medida. Eso es lo preocupante, ¿no? Que nos separen las necesidades. Respecto a la diversidad, no nos separa nada, ni siquiera los acentos de los que hablaba Fernando. Hay acentos distintos en una parte de Andalucía oriental, otros en una parte de Andalucía occidental. Hay ciudades concretas con una gran idiosincrasia que tampoco se parecen necesariamente en otras cosas a otras que también las tienen, pero Andalucía sí tiene un hilván común. Y incluso lingüísticamente, sabéis que tengo a una catedrática de la Universidad de Sevilla referencial, que es Lola Pons, en muchas de sus investigaciones al respecto sobre el habla andaluza, que nosotros no tenemos un idioma. Nuestro idioma es el español o el castellano, como cada uno quiera, pero sí tenemos una forma
de hablar y condicionar ese idioma. Incluso tenemos la autoría de ese idioma en América. Algún día se escuchará a los estudiosos que no, quiero decir, que no tienen una intencionalidad expresa en eso, que han investigado y han llegado a maravillosas conclusiones, digo maravillosas para nosotros porque son preciosas, ¿no? Los barcos que salieron desde Cádiz, sobre todo en la época, o los barcos que llegaban con el oro y no tan oro y tantas cosas, ¿no? A Sevilla, etcétera, esos barcos de ida y vuelta que generaron incluso cantes flamencos y otras manifestaciones culturales de ida y vuelta, también llevaron en parte la manera de hablar de los andaluces, que si bien es diversa, tiene en la forma más bonita de estructurar la fonética a la hora de utilizar el idioma español, la tiene como bagaje. Esa manera de jugar, tenemos más vocales que nadie, José María. Laura hace así porque estoy seguro que ella lo sabe. Tenemos más vocales que nadie. Inventamos palabras. Bueno, inventar palabras. Nos sobran las consonantes, nos sobran consonantes. Pero no solo que hablemos castellano o español, sino que tenemos cierta paternidad sobre él porque no para Andalucía de aportar términos al léxico, ¿no? Hablábamos, Laura, del... Yo soy una enamorada y aquí me veo que mis compañeros también, ¿no? Estoy fundida, esto es muy perita. Siempre se dice merdellón, pero a mí una palabra que ya me produce un poco pereza. Yo me quedo con biznaga, me quedo con un camperito para cenar, con un sombrita, sombra y pitufo mixto. Sombra y pitufo mixto. Biznaga. Porque no hay una biznaga en otros lugares, por lo tanto la palabra acompaña el objeto. Es muy bonito esa aventura de ir reconociéndonos en carácter, historia, cultura, etcétera, a través del seguimiento a la palabra y en cómo la palabra deviene, ¿no? También hay un porqué, es que en Andalucía tenemos probablemente la ciudad más antigua de Occidente, que es Cádiz, y luego está Málaga, y luego quiero decir, estamos hablando de 3.500, 3.000 años, 2.000, es una barbaridad. Se está produciendo afortunadamente una apropiación o una revalorización del andaluz, no por parte solo de los andaluces, sino en el resto de España, que como decía, ha habido décadas en las cuales éramos el pueblo al que ridiculizar o del que reírse o el que provocaba gracia. Las chachas, las series. La chacha de médico de familia, la de periodista, la televisión del franquismo que utilizó Andalucía como punto de fuga y de intentar traducir todas las desigualdades y todas las miserias, convertirlas en una mujer folclórica pobre que se convertía en una triunfadora. Hemos sufrido el estereotipo impuesto por los medios de comunicación y por la clase política, pero yo creo que Andalucía se siente orgullosa no solo de su legado, sino de su presente. Y aunque en Málaga se diga un sombra y te vayas a Almería, yo lo he vivido y pedí un sombra y me pusieron una copa de coñac, yo dije, ¿esto qué es? Bueno, no pasa nada. Bueno, y en Granada también, que pedí, me pone un pitufo mixto, bueno, un pitufo no, una tostada mixta, y me dijo, ¿de qué quieres la mermelada? Yo dije, ¿de qué me están hablando aquí? Dice que aquí mixto es con mantequilla y mermelada. Yo casi me da una taquicardia allí. El caso que a pesar de estas diferencias nos reconocemos en un acento común. Entonces, cuando hay polémicas como la que creo que aludía Fernando, de estas diferencias, y se graba, por ejemplo, un spot de la Junta de Andalucía para conmemorar el 28 de febrero y no se opta por un andaluz más o menos consensuado, o da igual, un andaluz de Jaén o de Cádiz, me da igual, nos sentimos extraños porque reconocemos más nuestro al andaluz más profundo de Jaén o al andaluz más profundo de Villanueva de Tapia que a un vallisoletano, como se decía, narrando, ¿no? Hay un andaluz más o menos consensuado, un andaluz más culto que se suele usar para las narraciones profesionales, con el cual nos habríamos sentido, yo creo que todas, mucho más identificadas en un momento en el que sinceramente creo que hay una revalorización de esta cultura tan rica que tenemos, ¿no? en este caso en nuestro vocabulario y en nuestro acento. Domi, que lleva toda la vida en radio, en televisión, sabe cómo yo creo que ha sentido que el andaluz está cada vez más permitido o más valorado, ¿no? Y no tienes que impostar ningún acento que no sea el tuyo, ¿no? Sí, pese a esas polémicas todavía políticas, ¿qué tal tiene tal acento, no? Bueno. Sí, volvemos otra vez a la política, volvemos otra vez. Yo creo que, en todo caso, debiéramos trascender de lo que es anecdótico para ser utilizado como, insisto, arma arrojadiza. Andalucía tiene muchísimo que aportar al mundo. Fijaos, este domingo que viene, en el programa, por ejemplo, voy a tratar en un tiempo récord, por supuesto me va a ayudar Elvira Roca y otras personas y tal, de cada provincia,
nombres que han aportado a la humanidad avances incontestables en el campo de la ciencia, la medicina, el arte, para que te voy a contar, etcétera, de cada provincia andaluza. Desde, pues desde el siglo XV y XVI, sobre la marcha, vamos, y nos va a sorprender. Entonces yo creo que si somos capaces de trasladar eso, se acabarán, para nosotros, que hemos sido muy culpables muchas veces de esos prejuicios que los otros nos han puesto a nosotros, de nuestros complejos, y al mismo tiempo a los otros se les acabarán las ganas de creer que solo puede ser chacha una andaluza. Muy bien, pues don Miguel Postigo, Laura Teruel, un placer, gracias. Estoy muy a gusto con vosotros, pero me voy a ir a charlar con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Francisco Florido. Vamos a hablar con él de su colectivo, de la profesión farmacéutica y también de las vacunas y de la pandemia. Será ahora mismo. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra barra, ya saben, en las luces de la ciudad. Hemos hecho un alto en nuestra tertulia y en esta parte del programa ya saben que conversamos siempre con un invitado al calor de un Málaga, y tenemos esta noche con nosotros a Francisco Florido, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Málaga. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer, gracias por venir. A vosotros por invitarme. Bueno, los farmacéuticos que estáis en primera línea siempre y que ejercéis como sanitarios, como confesores, como profesionales muy cercanos, ahora que se cumple ya un año de que estallara todo esto y del confinamiento, ¿cómo lo habéis vivido? ¿En qué momento estáis? ¿Cómo ha cambiado también el papel del farmacéutico en este año? Pues la verdad que el farmacéutico en todas sus vertientes, la oficina de farmacia, quizás porque se trata de la parte más próxima, digamos, al paciente, pero también la farmacia de hospital o el farmacéutico de atención primaria, de salud pública. Porque tenemos en la cabeza solo a lo mejor al clásico. Claro, efectivamente, boticario. El farmacéutico, boticario, como tú acabas de decir, no es, digamos, el único que forma parte del conjunto de la profesión farmacéutica en nuestro país. Hay diferentes especializaciones dentro del mundo de la farmacia en mayúscula, ¿no? Pues todos ellos hemos vivido muy directamente todos los pormenores y las dificultades que ha traído esta crisis sanitaria desde que en marzo se declaró el estado de alarma. Y claro, la farmacia en particular, como te digo, por esa proximidad hacia el paciente, pues más aún. En aquella primera época, digamos así, pues claro, esto era un resfriado, o era una gripe, o era un síntoma leve. Y claro, había mucha gente que acudía a las farmacias preguntando por todo eso. Farmacias que no contaban con protección de ningún tipo, ni mascarilla, ni mampara de protección, ni nada, absolutamente de nada. Prueba de ello es los 22 compañeros farmacéuticos y técnicos de farmacia que han fallecido en nuestro país como consecuencia de esto, en aquella época, como digo, en la que a la farmacia se acudía sin saber muy bien lo que estaba ocurriendo. Con el transcurrir del tiempo y una vez que casi todo, bueno, pues se fue un poco encauzando, porque también las ideas tampoco estaban claras desde el principio por parte de nadie, ni siquiera de la propia administración, porque entiendo que era una situación tan nueva, tan brutal lo que estaba ocurriendo, que bueno, ya se fueron un poco poniendo un poco en orden la situación, ¿no? Y bueno, pues la mascarilla se hizo obligatoria a toda la población y por supuesto al profesional que te atiende en la farmacia, sus protecciones de vinilo o cualquier otro material que te aísla un poco de esto, imposibilidad de que atender a nadie si no se reunía en unas condiciones idóneas, lo que también ha dificultado mucho la propia atención que se realiza en la farmacia a cualquier paciente. Pero bueno, centrándonos a lo mejor en cosas que se le han ido ofreciendo a la población en general en esta época de pandemia, bueno, pues han sido muchas las cosas que se han facilitado por parte de la Administración Sanitaria, en nuestro caso el Servicio Andaluz de Salud, en colaboración con los colegios profesionales andaluces y por lo tanto con la farmacia. Bueno, pues era el acceso a la medicación de una forma mucho más accesible, ¿no? Es decir, el paciente
vulnerable, el paciente con dificultad para desplazarse a la farmacia, pues con una simple llamada de teléfono indicando el DNI ha podido tener acceso a su medicación que se le llevaba al domicilio, en unas condiciones incluso en momentos con colaboraciones puntuales de Cruz Roja, la agrupación de cofradías en el caso de concreto de Málaga, Protección Civil, que trasladaba esos medicamentos a los pacientes. Bueno, con el paso del tiempo todo eso se ha ido normalizando, indudablemente continúa habiendo personas que siguen utilizando este servicio y la farmacia pues no deja de estar en esa situación de alarma o de crisis permanente. Visitamos un hospital, visitamos un centro de atención primaria y nos encontramos en una situación parecida, es decir, hay que seguir manteniendo unas medidas de seguridad. La farmacia, por ser un punto, como te decía antes, cercano a la población, pues indudablemente es un lugar de consulta muy habitual por parte del paciente. ¿O habéis sentido a lo mejor un poco desaprovechados los farmacéuticos en este contexto sanitario y de emergencia? Pues mira, si no me hubieses preguntado eso, no te lo hubiera dicho, pero yo creo que sí. Es decir, nosotros creemos que podemos hacer más. Una red muy extensa y muy cercana, ¿no? En Málaga hay 680 farmacias, 3.800 farmacias en Andalucía, 22.000 farmacias en el resto de España, donde se ha podido aprovechar para más cosas, ¿no? De hecho, algunas comunidades autónomas lo están aprovechando. Hablo del caso de Madrid, algunas comunidades autónomas donde han puesto en marcha servicios de detección precoz, de test de antígeno, test rápido bien de fosas nasales o de saliva, con la colaboración de la farmacia, porque bueno, esa distribución capilar de la farmacia en todo el territorio, es decir, aquí por poner ejemplos en la provincia de Málaga, pues municipios pequeños como Alpandeire, Faraján, Pujerra, Cútar, lugares muy pequeños, pues ahí creo que la labor de la farmacia es una colaboración al sistema público de salud. Además, deciros que en algunos momentos, como estamos ahora mismo en la pandemia, no se ha puesto encima de la mesa cobrar por ese tipo de servicio, con lo cual es un servicio que se presta a esa población de forma completamente altruista para salvar esta situación de crisis en la que nos encontramos. ¿Y crees que no aprovechar más las redes de los farmacéuticos, la farmacia, ha sido un poco por desidia de las autoridades de las administraciones o es que ha podido haber algún recelo? Bueno, yo creo, por lo que he oído... Se llegó a hablar incluso como la primera avanzadilla complementando a los centros de salud, ¿no? O sea, sí, efectivamente. Nosotros nos hemos ofrecido a muchas cosas. En su día, a la vacunación de la gripe, pruebas rápidas de detección de antígenos, incluso ahora para realizar para la administración de la vacuna de la COVID. Nos consta que aquí, al menos en la comunidad autónoma, la red pública de personal sanitario público, bueno, pues ha sido suficiente, pues al menos lo que se los ha manifestado por parte de la administración o incluso algunos otros profesionales sanitarios. Bueno, y es cierto, en la medida en que se van produciendo los acontecimientos. Ahora es verdad que nos encontramos en una situación de cierto colapso con el tema de la administración de la vacuna, pero también se debe a que la vacuna tampoco está llegando a las comunidades autónomas con la diligencia y con el volumen de vacunas que hiciera falta o es necesario, ¿no? Sin ir más lejos, los profesionales sanitarios farmacéuticos nos estamos vacunando y en algunos lugares, en concreto por ejemplo aquí en Málaga, pues se está demorando en exceso, ¿no? Y hay zonas en las que ya se han puesto las vacunas, algunos compañeros, y por ejemplo aquí en Málaga pues todavía no se ha puesto en marcha y no conseguimos entender la razón. Cuando lo comentamos con la delegación y tal, bueno, pues lo justifican diciendo que no llegan suficientes vacunas, que cada distrito... En fin, para también, vosotros como personal sanitario, para ¿no? nosotros. Sí. Bueno, nos piden un poco de paciencia, la vacuna va obviamente nos están pidiendo paciencia a todos. llegar en unos días y tenemos que ser un poco pacientes. Hemos esperado meses, a lo mejor por esperar una semana o dos, pues no pasa nada, pero que se echa un poco en falta esa Pero incluso ahora que cuando
logística de las vacunas y el suministro se normalice, digamos, alcance velocidad de crucero, nos estamos planteando también que se puede vacunar masivamente, yo qué sé, en Palacio de Feria, en estadio, tal. Pero bueno, las farmacias, por insistir, también son una red absolutamente idónea, ¿no? Claro, claro. Que tiene todo el mundo cerca Efectivamente, una, ¿no? Efectivamente. Mira, en el caso, por ejemplo, de la vacuna de la gripe, aquí en Andalucía, la farmacia no fue un lugar para administrar la vacuna a la población en general, pero sí se nos enviaron vacunas para todo el personal de la farmacia que quisiera administrársela, y cada uno, a través de su empresa que le lleva prevención de riesgo, o de forma particular hablando con un enfermero o su propio centro de salud, nos lo hemos autoadministrado. El auto no me refiero a que me lo ponga yo a mí mismo, sino que no hemos buscado, entonces se nos proporcionó eso. Yo creo que hemos demostrado en esa circunstancia concreta que hemos actuado bien, porque se planteaban serias dudas en cuanto a cómo se iba a mantener el registro de todo ese personal. Dudas que se han ido extrapolando incluso al hecho de la realización de los test. Es una prueba muy delicada, que hay que comunicar los casos positivos que se detectan, y en el caso de las vacunas, en el caso de la gripe, como te digo, se pudo llevar hasta el personal de la farmacia y nos la pudimos administrar nosotros. Pues también se pudo llevar un registro perfecto y se notificó a la delegación y a la consejería pertinente, bueno, pues los registros que se habían hecho, las vacunas que se habían administrado. Demostramos, yo creo, que se puede contar con el colectivo farmacéutico en Andalucía y en Málaga, y esperamos que sigan queriendo contar con nosotros para otros menesteres. Es decir, son, además, la propia ley que regula la ordenación de las profesiones sanitarias contempla como capacitado al farmacéutico en intervenciones relacionadas con salud pública, y esta no deja de ser un problema de salud pública, como se nos llena la boca a todo el mundo hablando de ella, ¿no? Como científicos que sois, ¿tenéis alguna preferencia por las vacunas que se están administrando? ¿Alguna de ellas creéis que es mejor, o hay mucha literatura periodística estos días al respecto de la efectividad o no? Yo creo que tenemos una intoxicación informativa sobre el tema de las vacunas, todo el mundo se hace. Somos pro vacunas, por supuesto. Juicios de valor en cuanto a qué vacunar o no. Sí, esta es la primera de las preguntas. Yo el otro día recuerdo que en mi farmacia llegaba una señora que se tenía que vacunar, con dudas, y no hay que tener ninguna duda respecto a la vacuna. La que te toque ponerte por tu edad o por tu situación de riesgo, por lo que sea, es la que hay que ponerse. Claro. Es preferible tener 2-3 días de ciertas molestias o ciertos efectos adversos, además, que son, en la inmensa mayoría de los casos, son absolutamente llevaderas, como tú bien dices, a tener que estar 10-8 días ingresado en la UCI o en un hospital, o incluso fallecer, como desgraciadamente está ocurriendo, y las cifras nos conmueven todavía, con 22 fallecidos en Málaga, ciudad de Málaga y provincia, perdón, en el día de ayer, ¿no? Entonces, cuando tú antepones eso a 2-3 días de efectos secundarios, oye, no hay respuesta que no sea te tienes que vacunar y nos tenemos que vacunar, porque creemos y todo el mundo así cree, que la vacuna es el principio de la solución de este problema. Cuanta más gente haya inmunizada, y la vacuna es precisamente, la finalidad de la vacuna es que tú generes anticuerpos para una enfermedad vírica, como es el caso, pues tendremos solución para volver a la normalidad. Y por eso el llamamiento que hay que hacer a la población en general para que se vacune, porque si no hay una población importante que, o bien porque haya sufrido la enfermedad y la haya superado, bien porque se haya vacunado, no superaremos esto de ninguna de las maneras. En cuanto a tu pregunta de las preferencias, no hay preferencias. Claro. Es decir, una vacuna de AstraZeneca con una eficacia del 70% es una eficacia alta, muy alta. La vacuna de la gripe que nos ponemos anualmente no llega a esos niveles de eficacia. Muy interesante esto. Entonces, claro que tenemos una vacuna como Pfizer que habla del 95% en sus ensayos en fase 3, que se publican en su momento,
ahora, el transcurrir del tiempo, ahora es cuando hay que ir midiendo estos niveles, pero claro, de una forma excepcional ahora se autoriza a que se inocule el virus para probar la eficacia de la vacuna. Es algo bastante inusual, ¿no? Como vamos viendo los grupos de edad y ya van diciendo qué vacuna le va a tocar según a qué grupo de edad, ya salió otro día 45, 55 creo que era, AstraZeneca, etcétera, pues ya cada uno va mirando las noticias respecto a esa vacuna, ¿no? ¿En qué situación me encuentro? ¿no? Efectivamente, preguntad al farmacéutico, correcto, por ejemplo. Correcto. ¿No? Está muy claro en los protocolos que se han diseñado por parte del Ministerio de Sanidad y de la colaboración, la participación de las comunidades autónomas, que menores de 55 años se pueden vacunar con AstraZeneca. Es verdad que en Europa hablan de 65 años, en España hemos sido un poco más restrictivos, pero a los mayores de 55 se administran Pfizer o Moderna, que están ahora mismo ya comercializadas, y no pasa absolutamente nada. Varía la segunda dosis en su momento de administrarlo, pero nada más. Tenemos que tener fe ciega en la vacuna, que es, como digo, el primer paso para solventar esta pandemia. No hay otro. No hay otro. Y por vuestra información como colegio, como colectivo que está en contacto con el sector sanitario y también con los políticos, ¿crees que la vacuna de verdad, la vacunación puede tomar esa velocidad de crucero por lo menos para que haya una gran porcentaje de la población para final de verano, quizás? Se nos hablan de esos términos. Márgenes, ¿no? Es verdad que si se sigue manteniendo el número de vacunas que ahora mismo llegan, no se va a alcanzar, pero esperemos, porque así lo anuncian incluso los propios laboratorios, que se alcanzarán una entrada, proporcionar un número más elevado de vacunas a partir del mes de abril-mayo, y probablemente si ahora se vacunan 70.000 personas semanales, pues eso se ve incrementado al doble, que es quizás lo que mantenga hablo de los valores aquí en Andalucía, ¿no? Leíamos hace unos días en La Opinión de Málaga un reportaje sobre los farmacéuticos rurales o de pequeños núcleos de población, de municipios de la provincia más pequeños, ¿no? Ahí el farmacéutico hace también una labor un poco, esa imagen que teníamos clásica del farmacéutico más romántica, ¿no? Sí. Incluso de tertulia, consultorio, confesor también, ¿no? Sí. Es muy diferente el oficio en la gran ciudad, que más anónimo a lo mejor. Claro, en la gran ciudad se mantiene, digamos, núcleos urbanos, se mantiene un poco ese nivel de entendimiento, de complicidad con el paciente y la propia farmacia, todo el personal de la farmacia, en barrios. Es decir, la labor que se hace en una farmacia de un pueblo puede ser similar a la que se hace en un barrio. Es verdad que una ciudad grande como Málaga, una ciudad muy, muy cosmopolita, muy variada, pues la gente va y viene, ¿no? Mientras que en un pueblo es mucho más estacional para toda la vida, ¿no? Y hay farmacias de pueblo que se mantienen abiertas con el mismo farmacéutico, el mismo personal durante muchos años, y se conoce perfectamente a la persona, al paciente, sus problemas personales, familiares, si ha tenido un nieto o un sobrino que ha tenido tal dificultad o tal otra, ¿no? Ahora hemos estado firmando un acuerdo de colaboración con la Guardia Civil, la Comandancia de la Guardia Civil, precisamente enfocado a todas las farmacias en general, pero particularmente a esta farmacia rural, en donde se puede detectar pues esa persona mayor, esa persona sola, esa persona que en un momento determinado no viene a la farmacia en un periodo concreto de tiempo y que tú lo estás echando en falta porque lo conoces, porque conoces a la familia. Algunas veces son los propios vecinos quienes te alertan de estas cosas, ¿no? Pero la farmacia es un punto importante de referencia porque retirar tu medicación cuando tú sabes que tienes que utilizarla, etcétera, es muy llamativo. Entonces, bueno, pues esa labor se realiza mucho en esta farmacia de pueblo pequeño, y algo que queremos también poner en marcha y que estamos ahí trabajando con la propia administración, con los servicios de farmacia de hospitales,
la entrega de medicamentos a domicilio, de medicamentos de uso hospitalario. Es decir, esto durante el periodo se implantó al comienzo del periodo del estado de alarma, y tiene quizás, si me apura, mayor interés en pueblos pequeños para evitar que la persona, el paciente o el familiar, se tenga que desplazar hasta el hospital a retirar una medicación que a veces es un botecito con unos comprimidos que podría entregarse con la intermediación de la farmacia, que es un punto de referencia. Además, se ahorra el envío y por lo tanto el coste de ese servicio por parte de ese servicio de farmacia de hospital. En algunas provincias de Andalucía ya se han puesto en marcha y nosotros esperamos poder ponerlo en marcha también en breve, no solo a la farmacia rural, pero digamos que la farmacia rural, por el propio desplazamiento que significa al paciente o al familiar que tiene que ir a retirar el medicamento, bueno, pues consideramos que de ese modo no se rompe, digamos, esa custodia que la ley nos obliga a tener por parte del farmacéutico en cuanto a lo que es la dispensación de ese medicamento. El medicamento sale del servicio de farmacia de hospital, se lleva a tu servicio de farmacia comunitaria, a la oficina de farmacia de tu localidad, y tú puedes ir a retirarlo allí, cualquier familiar puede ir a retirarlo, y se mantiene un poco ese seguimiento que la ley también nos obliga a mantener con esto. Es decir, es un servicio importante, sobre todo dirigido mucho al entorno rural. Hubo mucha controversia con la subasta de medicamentos, ¿no? Se habló bastante. Bueno, eso nos ha tenido entretenidos, ocupados, muy ocupados y preocupados con ese asunto. Por suerte, a finales de diciembre, después de 8 años de subasta aquí en Andalucía, porque era curioso que se mantenía una selección de medicamentos que solamente ha funcionado aquí en Andalucía, solamente. El nuevo gobierno que entró después de las últimas elecciones se comprometió públicamente a terminar con la subasta, y el 22 de diciembre del 2020, el último día en que cumplió el plazo de la última de las subastas, pues no se renovó más. Esto de forma automática cada 2 años las subastas iban caducando y se renovaban por otras. Y el 22, como digo, el 22 de diciembre, pues terminó la última subasta, y el presidente de la Junta de Andalucía, que nos reunió a todos los presidentes de los colegios y al presidente del Consejo Andaluz de Colegios para anunciar públicamente que se producía el final de la subasta. La subasta ha supuesto durante estos años consideramos que un deterioro importante de la asistencia sanitaria, la prestación farmacéutica a la población, porque ha habido desde la farmacia que hacerle entender a nuestros pacientes que este cambio de medicamento era el mismo medicamento que se estaba tomando antes. Difícil a veces de entender porque cambia el color del comprimido, de las cápsulas, de lo que fuera. Con lo que eso ha podido generar de pérdida de lo que nosotros llamamos adherencia al tratamiento. Es decir, el paciente deja de utilizar un determinado medicamento porque piensa que no es el que estaba tomando siempre, que se lo ha cambiado, que se lo han... Entonces eso ha sido una guerra permanente. Y bueno, y nosotros desde la farmacia nos hemos hecho valedores de alguna manera de esa petición del paciente. Además era algo público y notorio por parte de nuestros propios pacientes en el mostrador, pero también de asociaciones de pacientes que veían cómo esto le estaba provocando serios trastornos porque claro, que cada vez que había un cambio de subasta, pues a veces cambiaban las cajas, y no solo eso, sino que ha generado problemas de suministro de medicamentos por parte de los propios laboratorios, y eso significaba que la farmacia tenía que volver a cambiarle el medicamento al paciente porque no venía el que él habitualmente estaba tomando. Es decir, en situaciones de mucho riesgo de salud, la fe de verdad la tienes en el medicamento, en el tratamiento que te han prescrito, ¿no? Y se ha perdido en algunos momentos, nos lo decían compañeros y uno lo detecta en el propio día a día,
se perdía credibilidad en tus propios pacientes, pacientes que han creído a pie juntillas lo que el farmacéutico le decía, y tanto cambio y tanta argumentación y tanto ahora. Y se empezaban a liar cosas, en fin, cuando la farmacia ha sido un aliado, un colaborador para los pacientes, y sin embargo en estos momentos pues nos encontramos en ocasiones indefensos, y ese era un poco también el caballo de batalla de muchos compañeros reivindicando que esto no ocurría en ningún sitio, claro, que había habido intentos en Galicia, en alguna otra comunidad autónoma, de poner esto en marcha y no se había hecho. Algún problema estaban viendo otros políticos en otras comunidades autónomas. ¿Por qué esto se mantenía aquí en Andalucía? Bueno, por suerte se impuso un poco por suerte se impuso el sentido común y la igualdad, porque también pedíamos un poco que había desigualdad, inequidad con respecto a otras personas. Es decir, nos encontramos en ocasiones que venían pacientes de otras comunidades autónomas buscando su medicamento, y como lo traían una prescripción por principio activo, pues en Andalucía estábamos obligados a darle el medicamento de la subasta. ¿Por qué no me das el que yo uso? Porque, en fin, problemas para el paciente, sí, problemas para la farmacia, problemas para la sociedad. Para la credibilidad del farmacéutico, incluso, porque los farmacéuticos en España, la red de farmacias en España tiene tal prestigio que está incluida en la marca España, ¿no? Porque la red farmacéutica de la que gozamos en España es la mejor en extensión y en prestación de servicios y en calidad de los profesionales de Europa, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una intención, lo que pasa que, claro, quizás la sociedad de otros países no conoce en profundidad el funcionamiento de nuestra farmacia. La farmacia española es una farmacia regulada por ley. Se considera un establecimiento sanitario privado, pero con interés público y por lo tanto regulado y ordenado por ley. Eso tiene unas obligaciones para el propio establecimiento sanitario, pero que consideramos que va en beneficio del paciente. En España el ratio de población por farmacia ronda los 2.500 habitantes en términos generales, y nos encontramos con países europeos donde hay 10, 5, 8, 12, 13.000 habitantes por farmacia. Eso significa que zonas pequeñas, pues ahí no hay farmacia. Y esas personas, ¿cómo se las articulan? Bueno, este sistema nuestro también, que, hombre, evidentemente esta sanidad universal y esta prestación farmacéutica también universal, con cierto grado de copago, es para toda la población. Indudablemente, si una zona determinada, una localidad, una pedanía, no tiene un servicio de farmacia próximo, pues esto va en detrimento de esa universalidad del propio servicio. Por lo tanto, es decir, yo hago una defensa a ultranza de lo que es nuestro servicio de prestación farmacéutica, nuestro servicio de ordenación farmacéutica, que tiene el que estamos regulados y estamos ordenados en base a una legislación, pero que va en beneficio del servicio que se presta a la población. Muy bien, pues se nos ha ido enseguida el tiempo, se nos ha hecho muy corta la conversación. Francisco Florido, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros por invitarme y a estar con vosotros y con toda la ciudad de Málaga. Volveremos a conversar porque sin duda hay asuntos muy interesantes relacionados con vuestra profesión. Muchísimas gracias a ustedes, nos despedimos ya, nos vemos la semana que viene aquí en 7 Televisión, en Las Luces de la Ciudad. Cuídense.